En la primera parte del iceberg, abordamos la superficie, la cual estaba llena de datos curiosos y teorías que eran muy conocidas por todos. Pero es tiempo de adentrarnos al segundo nivel, donde tendrá algunos datos conocidos, pero que en su mayoría son algo extraños y para otros bizarros, por lo que esta vez abordaré algunas teorías y datos que son algo peculiares, y que quizá no todos conocen. Así que busca tu lugar favorito y acomódate, porque seguro esta parte te interesará más que la anterior, ya que les traigo el iceberg de Sailor Moon. Segunda parte. Sailor Moon no es compasiva con los villanos en el manga. A lo largo de los años, el anime de Sailor Moon nos mostró un panorama más suave en cuanto a la trama, ya que aquí pudimos ver que Serena era una heroína llorona, algo infantil, o perezosa. Pero lo que más destacaba de ella era la pureza y nobleza de su corazón, pues siempre buscó la redención para todos los villanos que la atacaron, ya que villanos como Negerenia o Galaxia se mostraron muy crueles con ella. Pero aún así Serena no se rindió y quiso buscar la bondad de sus corazones para una redención, porque sabía que su maldad provenía de otra parte y no de ellas en realidad. Pero en el manga, Serena no es así, pues primero defiende a los que ama, y si eso significa acabar con toda la organización maligna, lo hará sin titubear, pues aunque al principio era llorona y miedosa, poco a poco su sentido del deber va despertando, y una vez que recuerda que es la reencarnación de la princesa Serenity, del trágico romance y final que tuvo en el Milenio de Plata, eso agudiza su sentido de justicia, por lo que villanos como Negerenia, las hermanas Ayakashi, el trío Amazonas, los miembros de Black Moon y de Dark Kingdom, son destruidos sin contemplación alguna, ya que Serena solo acaba con la maldad de esos seres, sin siquiera pensar que puede haber una clase de redención, y es que detrás de esto, existe la teoría que Serena ahora lleva parte de la identidad de la princesa Serenity, la cual estaba siendo educada para ser la sucesora de su madre. Por ese motivo destruye a todos los enemigos con los que pelea, incluyendo al Dr. Tomoe, el cual ya no era un humano después de todo, y aunque dudó un poco, porque era el padre de Hotaru, utilizó su poder del legendario cetro espiral del corazón lunar, cuando ella estaba en su modo super, por lo que los poderes de esta arma lo desintegran por completo, ya que por más que quisiera, sabía que el padre de Hotaru ya no estaba con vida, y tenía que acabar con el enemigo, pues era una amenaza para el planeta. Algo similar vemos en su lucha contra Sailor Galaxia, la cual ambas pelearon, ya que en la versión impresa Galaxia era mucho peor que la animada en cuanto a crueldad, ya que hizo que Eternal Sailor Moon peleara contra sus amigas, haciendo que las matara, y luego la provoca a enojo para que tuvieran una guerra entre ellas, logrando su objetivo, por lo que Serena, dolida por lo que Sailor Galaxia le hizo, decide acabar con ella a toda costa, por lo que su versión original no era siquiera similar en cuanto a la compasión que tenía la versión del anime de los 90. El OVA de Chibiusa tiene un doblaje oculto. Se es sabido que los OVAs de Sailor Moon nunca fueron doblados al español, pues difícilmente salieron de Japón. Sin embargo, existe un rumor por internet, el cual nos dice que es posible que ande rondando por ahí una versión casi inexistente del doblaje y que muy pocas personas la recuerdan. Se trata del OVA titulado La aventura de Chibiusa, la mansión vampírica del terror, el cual de por sí es algo perturbador. Se vuelve un poco más extraño al saber que existe una copia con un doblaje oculto. Un doblaje que solo unas cuantas personas recuerdan, pues hay suscriptores que me han escrito a mi correo para decirme que ellos recuerdan haber visto esa OVA doblada al español, con las voces en latino. Esto es extraño, ya que no existe ningún registro que exista tal versión doblada, ya que ninguna OVA fue doblado ni transmitido en Latinoamérica en su momento, pero las personas que me contactaron argumentan que lo pudieron ver, ya que lo recuerdan perfectamente. Me he preguntado si esto es una versión del efecto Mandela, y para los que no saben qué es este término,
Brevemente les cuento que se le conoce como efecto Mandela a un fenómeno por el cual las personas comparten un recuerdo de un hecho que nunca ocurrió. Pues una mayoría de personas recuerdan la noticia de que Nelson Mandela había fallecido en la prisión en 1980, y que su funeral había sido transmitido por televisión, de ahí viene el nombre, y de hecho no es el primer efecto Mandela que existe sobre Sailor Moon, hay varios, algunos son extraños y otros que no tienen sentido, pero que hay personas que lo recuerdan como si fuera algo que realmente ocurrió dentro del anime o manga. Por lo que el doblaje oculto del OVA de Chibiusa puede que haya sido doblado, pero quizás fue transmitido una sola vez en la televisión, y por eso pocas personas lo recuerdan. O quizás solo sea una suposición de algo que creyeron que pasó, pero que en realidad no podría ser posible. Sea como fuere, no cabe duda que si algo así existe, podría tener un valor incalculable para los coleccionistas de Sailor Moon. Y si ese doblaje oculto queda vagando por internet, quizás es porque no ha sido descubierto. Naoko Takeuchi quería asesinar a todas las Sailors al final de su historia. Si bien, sabemos que en el anime de los 90, vimos a Sailor Moon y sus amigas morir varias veces. Pues en la primera temporada, cuando todas lucharon contra la malvada reina Beryl, pudimos ver que cada chica fue pereciendo para proteger a Sailor Moon. Y aunque esta, al final se enfrenta con Beryl y gana, también muere. Pero en la segunda temporada reviven gracias al cristal de plata. Pero pierden la memoria. Algo similar ocurre en la última temporada, ya que tanto en la R, como en la S, y la Super S, ninguna Sailor muere, salvo Sailor Pluto. Pero en la última temporada las chicas vuelven a morir cuando protegen a Sailor Moon y las Sailors Starlights. Aunque la gran diferencia fue que Sailor Moon no muere, sino que logra salvar al mundo y a Sailor Galaxia. Todos reviven y viven felices para siempre. ¿Pero qué pensarías si te dijera que Naoko no tenía la más mínima intención de hacer algo así con sus chicas, sino que quería darles un final trágico y algo agridulce a su historia? Sabemos que Naoko ha tenido ideas algo creepy a lo largo de su historia en el manga, por las ilustraciones que llegamos a ver, y por las ideas que tenía. Pues hacer a Sailor Mercury, un cyborg, para después matarla, haciéndola explotar en miles de pedazos, no era algo que su editor quisiera ver en el manga, y sobre todo si este era del género shoujo. Ella estaba molesta porque no la dejarían matar a Sailor Mercury de manera dramática y violenta, pero Toei sí podía hacer eso con sus Sailors. Por lo que se corre el rumor que Naoko quería que todas sus Sailor murieran al final, para que después de unos años volvieran a reencarnar y ahora sí pudieran vivir como personas normales, pero que no se llegarían a conocer jamás. Pero su editor, Fumio Sano, la detuvo a tiempo, pues creyó que ese no era un final del todo feliz después de toda la lucha y sufrimiento que tuvo Usagi desde antes de su reencarnación. Pues imagina que Eternal Sailor Moon se sacrifica, todos mueren, y vuelven a renacer en el mundo. Pero ahora tienen otra identidad, quizás el mismo nombre, pero ahora con un futuro incierto, ya que en ese punto del final no sabríamos si Usagi al menos se encontraría con Mamoru, o si existiría un futuro Tokio de cristal. O al no conocerse, se crearía una nueva línea del tiempo, donde la lucha de Sailor Moon ocurrió tiempo atrás y en ese tiempo solo fue una leyenda más. Lo que sí me resulta increíble fue que le prohibieron a Naoko matar a sus Sailor de una forma cruel.